Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en La Hora Liberal junto al gran Ignacio Briones y una invitada de lujo, Viviana Valdivia Antimilla. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, muy buenas tardes ya. Bien, estamos bien aquí para conversar un rato con ustedes. Oye, muchas gracias por venir. Yo quiero presentar a Viviana, que tiene una trayectoria súper destacada, una dirigente social con mucho liderazgo, con mucha presencia, luchadora de varias causas. Es artesana en metal, hija de madre mapuche, trabajadora artesanal de la Totora, activista por la infancia y candidata a Premio Nacional de Derechos Humanos del INDH el año 2022. Sí. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, gracias por la invitación. Hola, Vivi. Hola, Ignacio, gracias por invitarme. No, pues, placer. ¿Cómo te defines tú a ti misma? ¿O cómo te sientes, cómo te gusta que te presenten o te reconozcan más bien? Me gusta que me reconozcan por ser activista por la infancia y que soy una dirigente de un campamento muy humilde, pero que somos tremendamente luchadores. Oye, ¿cuándo partiste involucrándote, comprometiéndote en este activismo, ¿no? En estas causas sociales? En el 2018. En el 2018. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Nos puedes contar un poco cómo llegaste a...? Porque en el fondo, esto lo conversaba un poco antes de entrar como al programa, ¿no? De la legitimidad y la representatividad que tienen hoy día los dirigentes sociales. Tú me comentabas de una marcha que convocaste hace un tiempo, llegaron 15.000 personas y conversamos con Ignacio que ningún partido político hoy día es capaz de convocar a más de 300, 400 personas como mucho. Entonces, ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué fue lo que te introdujo en este mundo? Bueno, primero soy dirigente del campamento en el cual vivo y en el 2018 me invitaron a participar de una marcha por una niña que fue asesinada. Y participé, caminé, lloré. No me imaginé que en Chile pasaban esas situaciones. Empecé a investigar, me desgarró el corazón y yo dije, no me voy a quedar en la casa, brazos cruzados, como si en Chile no estuviese pasando esto. Empecé a investigar y me di cuenta que Sofía no era la primera. Y que había una Florencia y que había una Francisca y cientos de niños más. Y ahí empecé a meterme mucho en esto. Y no me di cuenta cuando yo ya estaba siendo una organizadora de las marchas. ¿Y estos son casos de violencia? De violencia, de abuso sexual con consecuencia de muerte. ¿Y tú hoy día, tu principal causa es el tema de la infancia? Sí. Mi principal lucha, a pesar de que tenemos otras en el campamento, es la infancia, es la niñez. ¿Y tienen alguna estructura, fundación, algún paraguas bajo el cual se organicen ustedes en el campamento? No, la agrupación existe, que somos Agrupación Justicia por la Infancia Chile, donde soy la vocera de esta pequeña agrupación, donde somos 8 mujeres, donde hacemos intervenciones para concientizar sobre el abuso sexual infantil, organizamos la primera Feria Nacional por la Infancia, y con esta agrupación salimos a recorrer Chile con nuestros propios recursos para que la gente entienda y tome conciencia de lo que sucede con los casos de estos niños. Oye, ¿y qué es lo más difícil de ser dirigente o hacer activismo social en Chile? ¿Qué es lo difícil? La ingratitud. Porque me imagino que sencillo no es. No, fácil no es. La ingratitud a veces de cuando lucháis, sacáis... dais la cara por tu gente, por decirlo así. Dais por tu gente y nunca es 100% valorado por tus vecinos. Aún así, uno siempre está ahí. ¿Qué es lo difícil en el ámbito de la infancia? El que tú nunca vas a poder quitarle el dolor a esa mamá que está sufriendo, que me toca estar en contacto directo con ella, saber lo que lloran, lo que sufren y que buscan un poco de justicia que el Estado no da. Sí, porque además probablemente esa es la situación más antinatural de todas las que le puede tocar vivir una persona, enfrentar la pérdida de un hijo o una hija. Porque va contra el proceso natural de la vida, ¿no?
Sobre todo cuando son chiquititos. Sobre todo cuando son chiquititos. Sí, o sea, cuando empecé por Sofía tenía 1 año, 8 meses. O sea, es una bebé. Como que te Te desgarra. parte algo en el alma. Y eso me hace sacar fuerza para poder estar en las marchas, para poder estar en las intervenciones, para poder, aunque sea sola, yo de verdad no me importa si no llega nadie, yo sola soy capaz de gritar y alzar la voz por los niños. Ellos son parte mía, son mi lucha. Y yo como algo la conozco a Viviana, en el campamento donde vive, tiene Algo harto. tiene una iniciativa muy bonita, armó una biblioteca. Espectacular, chiquitita pero preciosa, llena de libros bien ordenados. Realmente un remanso dentro del campamento, un lugar así acogedor, cálido, bien calefaccionado en el invierno. Y que atrae además a los niños del campamento y pasan ahí, y leen y hacen clases y se forman. Y de hecho, entiendo que años atrás, cuando hubo un incendio en el campamento, muchos niñitos se salvaron precisamente porque estaban ahí, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de armar esa biblioteca, cómo la armaste, cómo consigues los libros, cómo la reciben los vecinos y particularmente los niños del campamento. Bueno, Gonzalo, Ignacio ha estado muchas veces en el campamento. Él conoce parte importante de lo que es este crecimiento del campamento. La biblioteca la hicimos el año 2014. La levantamos con mucho esfuerzo con privados. Un colegio, el Universitario Inglés, que ahora ya no existe, nos fue a ofrecer si necesitamos algún tipo de ayuda para los vecinos. Y mi sueño... Si mi madre estudió en ese colegio. Era muy bonito ese colegio y muy bueno. Sí. Hacían mucha labor social. Y así llegaron al campamento. Y querían donarnos cajas de alimento. Y yo les dije que por qué mejor no hacíamos algo en conjunto. Y me preguntaron qué quería. Y yo le dije, quiero levantar una biblioteca comunitaria. Porque lucho por los que están y por los que no están, digamos. Y me dijeron, perfecto, nos parece súper bueno, nosotros donamos todo lo que es la estructura, pero ustedes conjuntamente con nosotros la equipan. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Pues yo empecé a levantar con los vecinos y nos pusimos mano a la obra, trabajamos para eso, levantamos la biblioteca junto al colegio, lo organizamos, tenemos más de 2.000 libros, cuando quiera puede ir a conocerla. Voy a ir de todas maneras, además, yo amo los libros sobre todas las cosas. Y la equipamos y ahí es donde los niños hoy en día es su espacio. ¿Cómo se llama la biblioteca? ¿Tiene un nombre la biblioteca? Biblioteca comunitaria. Biblioteca comunitaria. Sí. En realidad ya nos juntamos en la biblioteca, es como eso. Oye, dime una cosa, ¿y cómo la...? A mí siempre me llama la atención eso, ¿no? Que por más que avanza la tecnología y hoy día uno tiene la impresión de que en general, sobre todo las nuevas generaciones, los niños están mucho más cercanos a las pantallas que a la lectura. Los libros siguen teniendo magia, siguen siendo algo que atrae mucho, sobre todo por la posibilidad de, encuentro yo, ¿no?, de expandirle las capacidades, las libertades y la imaginación especialmente a las personas y especialmente a los niños. Por lo menos nosotros le enseñamos eso a los niños. En mi caso, soy la bibliotecaria de ahí. Entonces, los niños van a jugar porque tienen un espacio donde tienen juguetes, tienen los libros, tienen como una salita de clase. Ellos llegan ahí, tienen computación también, o sea, tienen ahí computadores. Pero a ellos se les pide que lean un rato, que tomen algún libro. Los niños van y sacan libros, los sacan, de hecho. ¿Cuáles son los libros más demandados? Los de cuentos. Cuentos infantiles, los tradicionales, los clásicos. Sí, los sacan todos. Sí. Sí. Y los otros que van a pedir son los que les piden en el colegio. Ahí ya por obligación, pero al menos le dan una utilidad. Y justamente como Ignacio decía, para no quedarme ahí con la pregunta que me hizo, en el año 2016, diciembre, hubo un incendio en el campamento. Los niños tuvieron tutoría ese día y estaban todos los niños con tutoría en la biblioteca. Si no hubiese sido porque estaban ahí, hubiésemos perdido muchos niños en ese incendio. Pues se quemaron varias casas, ¿no? Fue voraz, fueron 40 casas las que se quemaron. Y no hubo espacio como para sacar, se quemaron vehículos, se quemaron todo. Y algunas casas quedaron
buenas, digamos, pero la biblioteca fue el refugio de esos niños. Y resistió, la biblioteca no sufrió daños con el incendio. Estaba- Esta parte, está por lejos. todo el camino, claro. Ah, ya. No perfecto. está junto con las casas. Oye, y en Y además las tutoras, después de ya con el incendio, sacaron a todos los niños y los llevaron hacia el cerro. Oye, interesante conocer la relación fluida o no de tus iniciativas sociales, tu liderazgo con el mundo municipal, con el mundo político. ¿Cómo es esa relación? ¿Es distante? ¿Hay apoyo? ¿Deben ofrecer y no cumplen? ¿Cómo es esa relación? Porque obviamente, desde el punto de vista de la política con P mayúscula, uno quisiera apoyar a los dirigentes que hacen cosas positivas por su colectivo, ¿no? ¿Mm? ¿Tú recibes ese apoyo? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿De quiénes? Bueno, el apoyo es por las buenas o por las malas. Claro. Bueno, esa es la gracia de No, los si no soy dirigentes. tan pues. callada como me ven. Miren, la municipalidad, nosotros tenemos una relación de amor y odio. Como tiene que ser con un alcalde. Claro. ¿Es alcalde nuevo o lleva un par de Sí, periodos? alcaldesa. Alcaldesa. Paulina Bobadilla. Ah, ya. Sí, es nueva. Primer periodo. Quilicura. Es su primer periodo aquí. Es que yo conocía el anterior, en otras circunstancias más difíciles, ¿no? Juan Carrasco conoció a usted. Sí. ¿Por qué no nombrarlo? No, ¿por qué no nombrar? Por una situación bien dramática, cuando incendiaron después del 18 de octubre el mall, ¿no? Sí, Después de una denuncia falsa que se hizo de que había un centro de tortura en el mall. sí. Lo sí, denunció el propio exalcalde, bueno, llegaron las turbas y lo quemaron. sí. Lo saquearon varias veces el mall. Pero nosotros vivimos bien afuera de Quilicura. No somos netamente como del centro. Claro, porque esa es la zona más céntrica, un poco más urbana, Está pegado a la ruta de los Libertadores. Nosotros vivimos en Ya. el límite de Quilicura con Colina. con Colina. Sí. Bueno, la relación, como les decía, es así como de amor y odio. No me puedo quejar dentro de las cosas que solicito, que son lo mínimo. ¿Por qué? Porque por lo general yo solicito mucho con privados. Estuve en Techo Chile, fui dirigente de Techo Chile y eso me abrió muchas puertas para poder conocer personas que me pudiesen ayudar en mi gestión en el campamento. Por ende, yo al municipio trato de no molestarlo. Una, porque a veces yo entiendo que no tienen todos los recursos. Otra, porque tampoco hacen milagros. Otra, porque a veces tampoco hay voluntad. A veces hay favoritismo, en algunos ¿Sabes qué? casos hay... Sí, no tienen favoritismo en el caso mío conmigo, pero no me puedo quejar ahora. Ya. O sea, tampoco la amo. Y yo sé que esto va a salir. No es que yo la ame, pero... Pero valoras que hay por lo menos un diálogo, hay una relación. O sea, es que yo nunca me he juntado con ella, no la conozco. Pero al menos con quien me toca trabajar a mí, que es la directora de sociales, que me toca directamente con ella, no me puedo quejar con Ya. ella. Y con los diputados de la zona, digamos. Yo me aburrí de recibir diputados en el campamento. ¿Por qué? A mí me toca el distrito 8. Ya. Sí, pues 8. Sí. A mí yo me aburrí, o sea, me aburrí que A me ver, peleemos un poco. ¿Quiénes son los diputados ahí, para recordar? En este momento no me recuerdo mucho, pero... a ver, Ahí ¿quiénes yo creo son? que está de Chile Vamos, está el hijo del exalcalde Cristian Lavé, está Joaquín Lavín, Undurraga. hijo, Alberto Undurraga, ¿Mm? está... ¿Quién más? Ay, no me acuerdo. Pero, Pero de los imagínese, que conociste si no- para atrás. Pero si no me acuerdo... Claro. nah, Si no te acuerdas, quiere decir que no son, no son muy importantes para cercanos. mí. Claro. No son importantes para mí. Pero van para allá igual, en la campaña. Las campañas aparecen, Las pues. campañas llegan todos. En las campañas aparecen todos desde que tengo uso de razón de dirigente para las campañas, concejales, alcalde, después las de diputados. El único. Me están sonando algunos por este aparatito mágico Carmen Hertz. Bueno, Joaquín Lavín, ya lo mencionamos. Claudia Mix. Claudia Mix también, sí. Y falta uno que no me acuerdo. Agustín Romero, del Partido Republicano. No. Falta otro. Rubén Oyarzo. Y Rubén Oyarzo. Son 8 diputados en ese distrito, Sí. si no me equivoco. Cierto. Sí. Sí. Viviana Delgado también. También. Mira que estoy con buena memoria. Sí. Me están soplando. A mí no me soplaron nadie. No, sí, no, los diputados siempre, o sea, los candidatos siempre llegan, siempre. Somos un campamento, soy un dirigente, como dice el Ministerio de Vivienda,
histórica por los años que llevo y por lo que llevamos en el campamento. Por ende, ellos saben de mí cuando vienen las elecciones. Tuve mala experiencia, me encariñé con muchos, los quise muchos, y me terminaron defraudando, y con uno sufrí mucho, que no voy a decir su nombre por lo que están pensando. Lo quise mucho, sufrí harto, pero demasiado. Cuando sentí que me dio vuelta la espalda, yo creo que hasta el día sufro porque siempre me da pena. Y de ahí dije nunca más. El día que yo salga en la foto con un político es porque estoy 100% convencida y es porque yo quiero. No porque me pongan la carita de bueno y pucha, queremos ir a conocer el campamento. Todo político puede ir a conocer el campamento. Yo nunca voy a cerrar las puertas. Pero de ahí a sacarse la foto y aprovecharse para ir a ocuparnos a nosotros, a mis vecinos, a los niños, a mí, para sus fotos, eso sí que no. Pero quien quiera, yo siempre le digo, venga, conozca nuestro trabajo, pero hasta ahí. Vamos a tener que ir a una pausa. Vamos a hablar a la vuelta de tu rol más como dirigente del tema vivienda, ¿no? Que es un tema hoy día, un drama, es una situación muy compleja, pero también es muy importante, y los dirigentes cumplen un rol que es clave. Yo, por lo menos, una experiencia muy cortita antes de irnos a la pausa. Yo trabajé hace ya varios años en una municipalidad, fui funcionario municipal, entonces me tocó trabajar con muchos dirigentes. Yo era secretario de planificación, que es el que está a cargo de hacer todos los proyectos, en particular los proyectos de vivienda, los proyectos sociales. Y en mi experiencia, yo estuve 3 años ahí, los dirigentes especialmente... Bueno, primero una particularidad, la mayor parte de los dirigentes son dirigentas. En eso Sí. las mujeres son mucho más comprometidas. Eso Sí. es una cosa, es curioso, ¿no? Pero los hombres, entre que somos más flojos, nos dejamos estar, no tengo idea. En general, no sé, 90% son mujeres, salvo los clubes deportivos que hay harto hombres. De hecho, yo acabo de terminar un diplomado de dirigencia social en la Católica. Imagínate. Me recibí el sábado. Y de haber sido puras éramos compañeras. 60 mujeres y alrededor de 5 hombres. Imagínate. Po. Y lo otro, y esto es un dato, digamos, que yo por lo menos es indiscutible, los dirigentes o las dirigentas, las más activas, las más insistentes, las más que incluso te hacían pasar malos ratos, fíjate que son las mejores dirigentes, las más comprometidas y las que logran que las cosas pasen. Es que uno Así quiere que las cosas ocurran. Pero así que hay que apretar nomás. Ya, vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Agricultura TV. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura ¿Te de la U. enojaste? Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy En blanco. déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico portero, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tenía un amigo que estudió eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos en los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos.
Me gusta mucho el fútbol. Sí, Alasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, se entró o no entró. Pero te agarró un equipo brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandro en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Estamos de vuelta en la Hora Liberal junto a Ignacio Briones y Viviana Valdivia, dirigente y activista social, artesana y promotora de causas tan importantes como la infancia, la defensa de la vulneración de los derechos de la infancia, ¿no? Y también de la vivienda. Y es un tema que queríamos conversar contigo, Viviana. Tú lo mencionaste, eras dirigente de un campamento en Quilicura. En los últimos años en Chile el déficit habitacional ha crecido en forma exponencial. Hoy día creo que son 600.000, 650.000 la carencia, la brecha de viviendas en nuestro país, ¿no? Y parece que el problema solo se agrava, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cuál es tu visión desde la experiencia de una persona que ha estado, digamos, en estas luchas y ha estado enfrentando además la burocracia, ¿no? Las dificultades para poder conseguir el sueño de la casa propia? En cifra no tengo idea, lo único que más o menos tengo claro es que hay ya alrededor de 1.200 campamentos en Chile, que es lo que a mí me interesa, digamos, por la gente que vive en los campamentos, porque soy una de ellas. Es mala la situación y lo voy a explicar con palabras simples para la gente que a lo mejor me va a ver. En Chile se entregaron demasiados subsidios, o sea, el cartón. El papelito, como le dicen. El cartón. Nosotros hoy en día tenemos cartón, una casa de cartón. En el campamento se entregaron muchos subsidios. La mayoría de los vecinos del comité al que yo represento tienen su subsidio, pero no tienen cómo poder ejercerlo. Exacto. Que se materialice. Un vale por. Exacto. Bueno, antes antiguamente se decía me salió el subsidio. Hoy día sí se me salió la casa, en verdad, porque lo importante es la casa más que el subsidio. Sí, o sea, es que con el subsidio, con el tema de la casa lloramos 2 veces. Lloramos de alegría para recibir el subsidio y después lloramos de tristeza porque no la podemos obtener. Porque nadie quiere venderte una casa usada para comprar con el DS-19. Porque se demoran mucho en pagar, que el trámite y la gente tiene desconfianza. Pero tampoco hay proyectos de vivienda que puedan decir que van a erradicar un campamento para que ese campamento se vaya completo. Proyectos de vivienda nuevos, dices tú. Exacto. Claro. Ya, porque para explicarle a las personas, esto es algo que yo aprendí con Viviana hace tiempo. Una cosa es que te entreguen el subsidio, que este vale por, que tú lo puedes ejercer automáticamente cuando hay conjuntos habitacionales del Estado, digámoslo así, donde uno puede hacer el empalme perfecto entre el subsidio y la vivienda. Pero de eso hay una lista de espera gigante, creo que llega hasta 5 años, y por lo tanto lo que muchas personas quieren hacer es que con este subsidio, que es un monto X de plata, poder utilizarlo para comprar una vivienda usada, una nueva, en otro sector. Exacto. Eventualmente poniéndole un adicional de sus ahorros, que es otro problema que vamos a conversar, pero incluso teniendo este vale por, la persona que vende no le quiere vender porque dice, no, el Estado es un cacho, me va a pagar en 9 meses más. Exacto. Si es que me paga, me tramita, y eso es un poco el problema que tú te has enfrentado como dirigente, corrígeme, ¿no? Sí, es lo mismo. Se supone que deberían demorarse como 3 meses en pagar en todos los trámites, pero eso no es real. De 6 a 9 meses, cuando la persona es bien hincha pelota. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos si tampoco hay suficientes proyectos de vivienda? Porque además hay una cuestión que es bien de fondo en el tema de la vivienda. Yo trabajé varios años en un campamento en Renca, relativamente cerca de Quilicura, a los pies del Cerro Renca, cuando estaba en la universidad, digamos. Y me tocó aprender un poco de una cosa que desde la toma de decisiones de políticas públicas, cuando los que toman decisiones las toman desde arriba, no se ve, que también cuando tú
desarraigas a la gente de su barrio, de su zona, de su campamento y te lo llevas a otra comuna, a otro lugar donde tiene pocas redes, donde en el fondo no hay un arraigo, puede entregar una vivienda, pero también causa un problema, ¿no? Porque en el fondo tú vives con tu entorno, vives con tus vecinos, los colegios son los colegios donde van tus hijos, el trabajo, digamos, el trabajo que está ojalá lo más cerca de la casa. Entonces cuando tú pones a alguien lejos, tiene que atravesar la ciudad, no tiene redes o juntas grupos de personas, ¿no?, que no tienen mayores vínculos en común, también causa un problema que es bien profundo. Es complicado. En el caso de nosotros llevamos 27 años. O sea, tenemos una vida ahí. 27 años en el campamento. Sí, 27 años. Los niños van al colegio de Colina, que es el colegio que nos queda más cercano. Todos nuestros hijos, que muchos ya están en la universidad, han crecido en esos colegios y vienen los más pequeños. Estamos tan acostumbrados que es difícil poder salir si te entregan tu casa o ganaste un proyecto, que te vayas tú solo y dejes como a tus vecinos. Claro. O sea, tenemos de todo el campamento. Tenemos de todo, tenemos a lo mejor a la señora que es más metida, tenemos a la señora que a lo mejor es más problemática, el que es más querendón, el que más ayuda en la biblioteca. Tenemos de todo, pero nos conocemos. Que en los campamentos se conoce más la gente y por lo tanto se cuida más también. Sí, pues sí, cuando hay un problema salimos todos. Claro. Si hay una enfermedad en un vecino, salimos todos a apoyar. Oye, pero es interesante lo que dice Gonzalo, la distancia entre el diseño de una política de aguas arriba y la micro, cómo se solucionan en la práctica los problemas concretos. Yo recuerdo cuando conocí a Viviana, junto con otro grupo de dirigentes, aprendí una cosa súper valiosa y súper obvia desde el punto de vista de la política pública. Me acuerdo aquella vez que fui candidato, lo propusimos, pero es una idea que surgió de ustedes, digamos, que es el problema siguiente. Tú dices, me dan este subsidio, si es de campamento, una persona que vive en campamento, es un subsidio mejorado, que son como 900 UF, corrígeme los números si me equivoco, ¿no? ¿30 millones de pesos? Sí. Ahora lo subieron. Ya, pero alrededor de 30, ¿no es cierto? Y el subsidio normal son como 600 UF, que son como 20, ¿no es cierto? Sí. Ahí ya me enredé un poco. Más o menos. Bueno, pero el cuento es que, claro, si uno logra que el gobierno o el Estado tenga vivienda social que te dice la cambio mano a mano por el subsidio, todo bien, pero la oferta no alcanza a cubrir la demanda. Entonces tenemos estas listas de espera. Ergo, la solución que las personas que tienen el subsidio, para no tener que esperar que hicieran, es poder comprar con este vale por en el mercado, en una vivienda usada, nueva, en un departamento, pero enfrentan dos problemas. Uno ya lo tratamos, que nadie quiere vender porque el Estado es mal pagador. Pero el segundo es que le falta plata para poder poner la diferencia, porque un departamento, una casa quizás usada en el sector privado, con 900 UF no le alcanza, pero con 1500 sí te alcanza, ¿ya? Pero no tiene acceso a crédito, ¿cierto? Y aquí se da la interesante de la bajada micro. Muchas de las personas que viven en viviendas precarias pagan arriendo súper alto. Pueden pagar fácilmente 250.000 pesos de arriendo, si es que no más. Más. 300.000. Ha subido mucho los arriendos. ¿No es cierto? Muchísimo. Entonces, es como obvio que tú a las personas que no tienen acceso al crédito, el Estado debiera avalar ese crédito. Y tiene la garantía estatal de la propiedad detrás. Entonces, facilita el acceso al crédito a una persona que el banco nunca le pasaría la plata, ¿no es cierto? Porque no tiene historial de crédito, etcétera. Y te haces de un dividendo que puedes pagar 120.000 pesos al mes, comparado a los 250 o 300.000 que estabas pagando. Y tiene la propiedad. Entonces, por donde lo mires es ganancia, aumenta el ingreso de esa familia, 100.000 pesos de dividendo o 120.000 versus 250 de gasto, y le das acceso rápido a la casa y le permites elegir además. No es forzado a lo que me tocó, tú eliges. Yo creo que esa es una idea bien interesante. Este gobierno algo hizo, pero muy, muy parcial, fue una garantía muy chiquitita. Yo creo que se puede hacer bastante más agresivo y ampliar la libertad de elección de las personas. O sea que el subsidio que daban era demasiado poco. Sí. Hoy en día, este gobierno subió lo que es el tema del subsidio. Hay un mínimo ahora, lo que antes no había. Ahora hay un mínimo de 800 UF y se puede llegar hasta las 1050 UF. Lo que el subsidio cuando nosotros lo ganamos no era así. Entonces, si bien ayuda, porque es más alto, pero así mismo... Igual te falta.
falta, pero aún así la gente no tiene la confianza para vender la casa usada. Oye, ¿qué otros cambios crees en tu experiencia de dirigente social y que te has dedicado a estas luchas, ¿no?, por el tema de la vivienda, la casa propia? ¿Qué otros cambios crees tú que habría que introducir para mejorar la política de vivienda? Para que fuera más expedita o para resolver los problemas más urgentes. O sea, efectivamente, como decía Ignacio, creemos que de partida tienen que darnos la posibilidad a que nosotros también podamos optar a un crédito hipotecario para equiparar con ese subsidio. O un crédito o algo, pero con este subsidio nosotros no tenemos la posibilidad. No es que no tenemos posibilidad. Se supone que con el DS49 tú eres tan vulnerable que no vas a tener para poder pagar un crédito. Claro, no te sirve para llevarlo al banco y decirme, tengo esto. No te dan esa posibilidad. O sea, tampoco te dan la posibilidad de comprar un terreno con ese subsidio, que sería quizás autoconstruir. Terreno y autoconstrucción. Construcción, sí. Ahora, eso es curioso porque si tú lo piensas, por ejemplo, el Estado ya ha hecho esto antes, por ejemplo, con el crédito con aval del Estado, ¿no? Es simétrico. De hecho, cuando nosotros propusimos esto, algunos me decían, oye, van a hablar del crédito con aval del Estado, del CAE de la vivienda. Pero la gracia que tiene que la idea vino de abajo, vino de las propias personas. Lo que está diciendo la Viviana, sí, es maravilloso, es decir, denme opción para elegir, denme acceso a algo que hoy día me está vetado, que es el crédito, y yo puedo pagar y yo puedo cumplir, y déjenme elegir dónde quiero vivir. Ahí está el problema, no tienes acceso al crédito, pero si el Estado te avala y te garantiza y le dice al banco, señor, no se preocupe, es cierto que Viviana no tiene cuenta corriente, no tiene historial de crédito, pero yo lo avalo. Y ella paga sus dividendos, los va a pagar, va a cumplir como paga el arriendo, pero le das la opción de elegir y no tenés que esperar años por una casa. No, además que el problema del CAE, el crédito con aval del Estado, fue fundamentalmente que las tasas de interés fueron muy altas y que muchas veces las personas se endeudaban en unos títulos que no valían nada, carreras que no tenían ningún valor, que no te permitían entrar a trabajar al mercado laboral, y además te significaba pagar el 30, el 40, el 50% de tu sueldo. Si tú tuvieras un sistema de créditos blandos con tasas bajas, donde además no es que un título que no te sirve, porque la casa es una casa, la casa tiene valor, digamos. Es que fíjate que acá es distinto, porque acá las personas ya pagan arriendo, ya están pagan desembolsando, entonces Exacto. Al revés, tú les aumentas su ingreso. Si dejas de pagar 250.000 o 300.000 de arriendo y pasas a pagar un dividendo por 100, 150.000 pesos, bueno, la diferencia es puro ingreso para la familia. Exacto. Y le diste la oportunidad de elegir pura libertad. Y además que uno no va a dejar de pagar su casa porque es tu casa. Y como dices, y es tu patrimonio además, pues. Y pagabais 300.000 por un arriendo. O sea, creemos que, primero yo creo que el Estado, sea quien sea de los que han pasado, porque aquí no estamos hablando solo de este gobierno, porque yo vengo hace 27 años atrás, así que tampoco le podemos quitar culpa a todos los que han pasado para atrás. No, y siendo justo, la política habitacional en Chile no ha cambiado tanto, los gobiernos más o menos la han mantenido. Sí, pero es que mientras ellos no conozcan la realidad de las personas, nunca van a hacer bien la pega. Si cuando a mí me ha tocado muchas veces ir al Ministerio de Vivienda, yo le digo, pero se hace así, 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 porque no tienen ni idea de lo que nosotros pasamos. Y la gente que arrienda, tanta gente que vive arrendando, viviendo mal, en malas condiciones, porque tiene que pagar el arriendo para vivir bajo un techo. Pero mientras no se pongan en los zapatos nosotros, conozcan nuestra realidad, que estén ahí, a lo mejor muchas veces que vayan a los campamentos, a las poblaciones, villas, blogs, nunca van a saber lo que nosotros vivimos. Por eso que yo a Ignacio lo invité muchas veces. Y él es una persona que ha ido, pero ya yo perdí la cuenta cuántas veces ha estado allá, para que él conozca de verdad cómo es la situación. Él conoce a vecinos le han comentado lo que es la situación, el sueño y el anhelo de la casa propia, ya parece algo tan lejano para ellos, que sienten que ya la única opción es quedarse en el campamento y quizás ya echar raíces ahí y no tener que estar estresándote y viviendo con un sueño que a lo mejor nunca va a llegar. Yo creo que en esto hay que hacer un mea culpa, hay un problema de la política y sobre todo los partidos políticos, porque antiguamente los partidos políticos, digo en la década del 60 al 70, digamos, hoy día hace mucho tiempo que ya no, pero los partidos cumplían un poco ese rol de ser intermediario o de conectar, digamos, a las personas con los representantes en el Estado, ¿no? Y habían dirigentes sociales que eran dirigentes políticos. Hoy día, un poco lo que tú decías, ¿no? La política espanta muchas veces o genera mucha desconfianza en los dirigentes sociales y con justa razón. Y por lo tanto la política está cada vez más desconectada, más preocupada de la pelea por el poder, digamos, de la pelea política, de la tendencia en Twitter o en las redes sociales.
y no de lo que está pasando, digamos, en las comunidades, digamos, en los barrios, en los campamentos, y escuchar a la gente. Y es un tema bien estructural de la política, que de tanto mirar Twitter dejamos de escuchar a las personas. Exacto. No, ideas que vengan de las personas, sí. Sí. De lo que está diciendo Viviana es tremendamente potente y valioso. Porque, en primer lugar, no es algo que venga diseñado de un iluminado de arriba, sino que viene de abajo. Rompe estigmas, rompe eslogan. Porque uno de los eslogans instalados es que cualquier deuda es mala, que la gente está sobreendeudada. Pero lo que dice Viviana, a mí me encantaría tener una deuda por mi casa. Porque hoy día, de facto, cuando no tengo mi casa, estoy endeudado en el sentido que pago 300.000 pesos de arriendo, que es lo que me cobran precisamente porque no tengo opciones. No tengo la libertad de decir, eres un abusador, me voy a otro lado. Denme esa libertad, denme esa opción, permítanme acceder a un crédito y poner el diferencial respecto al subsidio, que es un vale por que hoy día no puedo ejercer. Exacto. Sí, pues además es maravilloso. Es una deuda contra que construye patrimonio y te permite tener un hogar, que es lo más importante. Sí. Al final mi hija, que ya tiene 21 años, se crió ahí. Yo siento que ella ya ni siquiera sabe a lo mejor lo que significa el tema de la casa propia. O sea, ella ya creció ahí, ha vivido ahí, siente que esa es su casa. Pero como mamá, uno como mamá quiere darle lo mejor a su hijo. Y si a mí me pasa algo, si yo me muero, quiero que mi hija quede con algo. Ahí no va a quedar con nada si a mí me pasa algo hoy en día. Sí, nosotros queremos dejarle algo que es lo único que nos puede quedar, y su estudio. Es lo más importante. Claro. Oye, Viviana, te queremos agradecer tu presencia, tu experiencia y tu ejemplo. Y antes de despedirnos, yo te voy a cobrar la palabra, voy a ir a conocer la biblioteca. Ya, pero no va a ser como los demás, pues yo se la voy a cobrar. No, va a llevar libro, va a llegar con libro. Voy a llegar con libro y sin cámara. Oye, no, y nosotros tenemos acá en La Hora Liberal una tradición, que es que a todos nuestros invitados tenemos lo que se llama, al final del bloque, el minuto de confianza. No es el minuto de confianza, me equivoqué, meto los papeles. El recomendado, perdón. No estudié esa parte. No, el recomendado, que es súper simple. Le pedimos a todos nuestros invitados que nos cuenten o nos recomienden, le recomienden a la gente que nos está escuchando en la radio, que nos está viendo por televisión, si están viendo alguna serie de Netflix, alguna película, alguna canción, un disco, un libro que estén leyendo o algo que estén ahora que puedan recomendar y que les haya gustado mucho. Ay, a mí me gusta un libro, pero no sé si a la gente le va a gustar. Tengo gusto, a lo mejor no muy masivo. El caballo de Troya. ¿El de JJ Benítez? Sí. Lo más entretenido que hay. Sí. Es lo más entretenido que hay. Lo estoy leyendo. Y tiene como 12 tomos. Yo no soy mucho de leer. No, es que yo me he leído tremendo cátedras de libros. No, para nada. Leí El infierno de Karadima. Ya. Sí. Dramático. ¿Cómo? Dramático. Terrible, sí. Terrible. Y de tele yo no veo casi muchas series. ¿Cuál, perdón? Que me hablaron de acá y que casi no veo series. Casi no es serie. No. Ya, pero es el señor de los infiernos, me dicen El Señor de los Infiernos. De Karadima. De María Olivia Monker y El Caballo de Troya de JJ Benítez. Sí. Lo leí alguna vez, lo más entretenido que hay. Sí, pero también le voy a recomendar, y es mi momento, a la gente que hoy día yo sé que van a estar muy pendientes a las personas de TikTok, para que no los dejen hablar. Ustedes ven series, a mí me sigue harta gente en TikTok, así que a la gente de TikTok le vamos a decir que vean este programa y que... Eso. Sí, pues ellos ayer me mandaron muchas vibras, muy buenas vibras, así que... les mando un saludo a la gente de TikTok. Me sobra alta definición. Me sobran además por acá que nuestros reels están en TikTok, así que... Mira. Yo no le hago mucho a las redes sociales. Le hice, ya no, me sané, digamos, me curé, pero de espanto, lo vamos a mirar. Se curó. Oye, ¿tú, Ignacio, tienes algún recomendado esta semana? No lo había pensado, pero voy a aprovechar la oportunidad, fíjate, de hacer un recomendado, no literario, no de música, sino que de comida, que es un lugar increíble que yo visito hace 25 años, en la Caleta de Quintay, un restaurante al frente del mar que se llama El Miramar. Comida muy sencilla, muy abundante, un rico congrio frito, con ensalada, con papas fritas, unas machas, unos... Es picada. Es una picada muy clásica, muy antigua, se cocinan muy, muy, muy bien.
El Miramar. Una vista insuperable en el Miramar, en la caleta de Quintay. Sí, Quintay es muy lindo. recomiendo. Oye, nos tenemos que ir rápido porque nos pilló el tiempo como siempre, pero quiero recomendar una película de esas joyas que uno descubre en Netflix cada cierto tiempo, donde hay más bien basura que buenas películas, pero una película preciosa que se llama Adiós, señor Huffman. Adiós, señor Huffman, que es la historia de un joyero en París, judío, que se queda atrapado cuando llegan los nazis, digamos, y ocupan, digamos, París, y él le entrega su joyería a su ayudante. Y su ayudante al comienzo lo empieza a ayudar y lo protege porque, bueno, él tiene que escapar y saca a su familia, en fin, no lo quiero spoilear, pero obviamente se empiezan a producir las tensiones propias porque el ayudante que se queda con la joyería empieza a tentarse con las pasiones, digamos, más bajas que lamentablemente a veces habitan en las personas. Es una historia increíblemente bien contada, preciosa desde el punto de vista cinematográfico y muy dramática desde el punto de vista de lo que se cuenta, ¿no? De un momento histórico tan complejo como fue la Segunda Guerra, la ocupación y todos los horrores que se produjeron en ese momento. Adiós, señor Huffman, en Netflix. Vamos, cara, vámonos. Vivi, muchas gracias. Nos veremos pronto nuevamente en la hora liberal. Vamos a una pausa. Agricultura TV. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Takatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U. Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy en blanco. Déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico futbolero, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tenía un amigo que estudió eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, se estaba offside, se entró, no entró. Pero te agarró un equipo brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandri en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones por Agricultura TV, Radio Agricultura. Yo, Ignacio, mira, hay un tema que yo lo quería dejar para el minuto de confianza, pero en realidad me parece me da tanto coraje, como dicen los amigos en el Caribe, que yo creo que da un poco más que un minuto, ¿no? Que esta declaración del ministro de Educación, el ministro Cataldo, ¿no? Que dijo, lo quiero citar bien preciso para no equivocarme,
a propósito de las protestas y evasiones en el metro, que fueron tan intensamente celebradas por el Partido Comunista. Hubo una declaración el Frente Amplio, muy infausta el 17 de octubre de la juventud de la JJCC celebrando las evasiones y las justas reivindicaciones de los estudiantes, cuando no solo saltaban los torniquetes, sino que los destruían. Y el ministro de Educación, el ministro Cataldo, dijo algo así como, a propósito de este tema: hoy día los caminos para abordar estas problemáticas son otras, porque hoy día los contextos son otros. Y me cuesta calificarlo. Hay un chilenismo que es bien preciso, digamos, pero no lo voy a usar porque en general trato de siempre, desde el punto de vista del debate público, de hacerlo con el máximo respeto posible. Pero no sé si hipocresía, si es patudez, si es frescura, pero es olímpico, es realmente olímpico, porque hoy día, porque ellos gobiernan, lo que antes celebraban hoy día no se justifica. O sea, en el fondo, cuando gobierna la derecha, cuando hay un gobierno que no es de su signo político, la violencia, la política de facto, la estridencia, el interrumpir las estaciones, el validar estos métodos de confrontación, digamos, que en democracia las manifestaciones son legítimas, no la violencia, no la conculcación de derechos de terceros, ¿no? Que ellos ayer la celebraban. Cuando ellos gobiernan, ahí ya dejan de ser legítimos y dejan de ser válidos. Es como me recuerda, no quiero hacer una caricatura del anticomunismo, pero es que llega a ser ridículo, ¿no? Como cuando en el fondo, en los antiguos regímenes comunistas, en el régimen soviético también, no habían sindicatos porque el pueblo era el que tenía el poder, digamos, y como el pueblo gobernaba, digamos, ¿para qué iban a haber sindicatos? O sea, es un nivel de hipocresía, es un nivel de doble estándar, de doble discurso, que uno, me parece que es profundamente repudiable, pero en segundo lugar, es profundamente dañino para la credibilidad del sistema democrático, porque si tú cuando eres oposición dices una cosa y cuando gobiernas dices otra, finalmente lo que hace es causar el repudio de la gente o la risa, digamos. Te transforma en una mezcla entre la caricatura y la vergüenza, que es algo que es muy dañino, porque ese doble estándar, ese doble discurso, las personas obviamente no lo toleran, no se resiste, y además que provoca un efecto muy, muy pernicioso, que es que solo encarajina el ambiente, solo lo polariza, y en el fondo dices, ¿sabéis que al final del día uno mira al frente y dice, estos compadres, lo que antes celebraban, hoy día no lo permiten? Entonces los que protestan obviamente no entienden nada, y los que están al frente y que fueron gobierno hoy día son oposición, solo quieren exacerbar la confrontación y el enfrentamiento porque simplemente es inaceptable. No, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Es peor aún, diría yo, porque es de una ligereza respecto a las cuestiones fundamentales que uno tiene que preservar en una democracia, ¿no? Ese tipo de medios ilegítimos no son nunca tolerables. Acá se ha producido, lo hemos hablado antes de este programa, una confusión hace un buen tiempo ya entre la supuesta legitimidad de los fines que ciertos grupos reivindican, como si les diera Paulo, chip libre, de utilizar cualquier medio. Porque supuestamente la causa es justa o democrática. Yo puedo saltarme el metro, romper el metro, afectar el derecho a movilizarse del resto, pero esto mismo ocurre en las tomas de los colegios. Que estos mismos grupos, estos mismos dirigentes también han avalado y han celebrado en el pasado, que es conculcar el derecho a la educación de aquellos alumnos que no están en toma. Eso es inaceptable. Entonces, dirigentes o líderes que ayer avalaron la violencia, porque el mismo ministro, yo lo escuchaba decir, bueno, nosotros que yo sepa nunca rompimos un torniquete, ni prendimos fuego a una iglesia. Bueno, es cierto, ya hubiera sido el epítome, el sumum de la irresponsabilidad completa, pero yo recuerdo patente, nosotros estamos en el gobierno, cómo ellos validaron la violencia, cómo la avalaron, cómo que guardaron silencio, la homenajearon, cómo homenajearon a la primera línea en el Congreso de Santiago. Y entonces, el momento en que tenemos una reflexión sobre la democracia, porque además muchos se llenan la boca, ¿no es cierto?, que respecto al golpe, y creo que la única lección que uno debiera sacar muy potente, o una lección, no es la única, pero una lección importante de aquello, es el deber que tenemos todos de proteger la democracia para que nunca más tengamos una ruptura. Y los hechos de violencia que conocimos del octubrismo, los intentos de sacar al presidente electo, al presidente Piñera, con sendas acusaciones constitucionales,
avaladas por el Partido Comunista. O tomándose la moneda con grupos anárquicos radicalizados. Eso no es cuidar la democracia. Eso es poner en jaque nuevamente la democracia. Y por lo tanto me parece un doble estándar, de una inconsistencia, de una liviandad. Y yo estoy de acuerdo con tu ofuscamiento, porque creo que este tipo de asuntos bien merecen lo que hace cualquier persona decente al final del día. Que decir, me equivoqué, pido perdón y nunca más. Pero eso no se escucha ni padre, ¿no? Entonces, es que ahora hay circunstancias distintas, como si alguna vez hubiera circunstancias que avalan la violencia de un Estado de Derecho en una democracia. En particular cuando la izquierda, y con justa razón, cuestionaba a la derecha, digamos, por ponerle contexto a las violaciones de derechos humanos. Ponerle contexto a la violencia es muy grave. Es una inmoralidad. Es profundamente inmoral avalar ciertas causas en ciertas circunstancias y después decir que esas causas no son justas o no corresponden porque a ellos no les conviene. Y en segundo lugar, yo creo que revelan algo que es muy preocupante, digamos, que es que finalmente, en parte de la izquierda chilena, digamos, se ha producido una involución democrática tremenda. Porque en el fondo, da la impresión de que en ciertos contextos, en ciertos momentos o en ciertas circunstancias, como lo vivimos el 18 de octubre y los largos meses que siguieron después del estallido, van a validar, van a apoyar y van a promover la violencia para lograr sus propósitos que generalmente no consiguen por medio de los votos, ¿no? Y cuando los votos no le dan la mayoría, entonces sí es correcto atacar el sistema democrático e intentar derribar un gobierno y un presidente. Y cuando los votos sí le dan la mayoría, entonces ahí no es correcto. Pero mira, Gonzalo, si este es el mismo doble estándar, y por eso queda tanta rabia que se tiene respecto a la discusión de los derechos humanos. Los derechos humanos se protegen, se resguardan, se defienden siempre, en toda circunstancia y lugar, precisamente porque es un derecho intrínseco del ser humano. Pero ¿cuántas veces hemos visto este doble estándar de que las violaciones de los derechos humanos de regímenes autoritarios de izquierda, ellos los van a saludar y se sacan fotos como si nada? En circunstancias que uno lo que tiene que decir, los derechos humanos o las violaciones se condenan independientes si el gobierno es de izquierda, de derecha o de lo que fuera. Eso no lo hemos visto, ¿no? Entonces, esto tampoco es nuevo, no nos sorprendamos, pero no deja de dar ofuscamiento, particularmente a quienes como tú y yo estuvimos y vivimos esos momentos críticos, pero sobre todo el ciudadano común y corriente que se vio afectado por la destrucción, por la violencia, por la quema de los metros, que afectó la calidad de vida de millones, no precisamente los más acomodados, la quema de iglesias, el saqueo, la destrucción de pymes. Entonces, por favor, me parece que es una explicación bien pueril la que hace el ministro. Y ojalá tenga la hidalguía en algún momento de frente de decir, me retracto y me arrepiento y pido perdón por lo que dije ayer, porque es inaceptable. Sí, yo no tengo ninguna expectativa, ninguna esperanza, pero igual me llama la atención que les cueste tanto reconocer los errores cometidos, ¿no? Por supuesto. Sobre todo porque son muy buenos para apuntar con el dedo, de errores muchas veces injustificables de sus adversarios políticos, pero ellos jamás, creo que yo les he escuchado en todos estos años, salvo excepciones muy puntuales. Estamos hablando de la izquierda más dura, ¿no? Cavernaria sobre todo, esta izquierda que tiene una mentalidad más puesta en la década de los 60 y los 70, en las guerras de la lucha fría, que en los desafíos de la modernidad. Jamás les he escuchado una autocrítica, una reflexión, un aprendizaje, un reconocimiento, y eso solo empobrece el debate público y lo empobrece a ellos. Y hace más difícil actuar de buena fe a quienes tienen compromisos democráticos incuestionables, ¿no? Porque finalmente, obviamente, se empieza a encarajinar todo. Pero es que además las señales son muy equívocas. O sea, piensa tú, ¿qué significa esto de indultar delincuentes? En los indultos que el gobierno hizo, indultó delincuentes, confeso y confirmado. Y con prontuario. Entonces, la señal acá, tanto en ese caso, que es un extremo, como en las evasiones masivas o destrucción del metro, es como decir, ¿sabes qué? Cuando hay contexto y circunstancias y sus causas son justas, bueno, esto es tolerable. Bueno, pero cuando tú haces eso, cualquiera puede decir, es que yo tengo hambre, entonces voy a validar el saqueo, ¿no? Eso es inaceptable en nuestro derecho. Ahí tú rompes el contrato social y más aún, creo que buena parte del aumento de la delincuencia que hemos visto en los últimos tiempos es consecuencia de haber validado la violencia y de haber minimizado el rol de carabineros de las fuerzas de orden, que tiene que ser implacable, si ese es su rol. Al final yo creo que la única
esperanza o ilusión, digamos, que cada día es más débil, pero que no hay que renunciar a ella, es que las fuerzas democráticas aíslen esas conductas, aíslen a esos grupos, digamos, y la mejor forma de hacerla, creo yo, es que este segundo proceso constituyente, llegue a buen puerto. Finalmente logremos consensuar un texto que sustente nuestra convivencia política y democrática, que sea ampliamente compartido, y si hay extremos que no lo quieren suscribir, bueno, y se quedan afuera. Se quedarán afuera, digamos, pero es demasiado importante llegar a un acuerdo, porque legitimar ciertas reglas básicas de la convivencia democrática es fundamental para que aquellos que están dispuestos a jugar fuera de las reglas, coqueteando con la violencia, no respetando los mandatos democráticos, viendo a sus adversarios como enemigos más que como adversarios, bueno, la única forma de aislarlo es finalmente que haya un amplio consenso sobre lo que es admisible en democracia y lo que no es admisible en democracia. Y una cosa que no es admisible en democracia es tolerar la violencia, contextualizarla o ampararla. Lo mismo con las violaciones de derechos humanos, lo mismo con los mandatos democráticos, lo mismo con esta idea tan infantil de que los países, las repúblicas se refundan, se parten desde cero, desde ciertos anhelos y sueños redentores que algunos iluminados tienen. Absolutamente de acuerdo, porque al final quien empaqueta todas estas cosas revolucionarias, al final yo creo que es poco diferente con la democracia. Es una banalización de la democracia. La democracia es frágil, es compleja, es difícil, es subóptima en muchos aspectos, pero es lo mejor que tenemos. Nunca es completa. Claro, y la democracia se basa en reglas básicas de convivencia. Cuando se rompen esas reglas básicas de convivencia, lo que se pone en riesgo es la democracia. Y por eso queda tanta rabia, porque algunos se llenan la boca con el discurso y te apuntan con el dedo de protección de la democracia, que ustedes contribuyen, quieren la democracia. ¿Y cómo andamos por casa? ¿Y qué hicieron ustedes en el 19, en el octubrismo? 18 de octubre. ¿Se opusieron a la violencia? ¿Dónde están las declaraciones? No es cierto. Entonces, ese es el llamado. Acá hay que cuidarla y hay que hacerse responsable de sus dichos. Y creo que lo que le falta a la declaración del ministro, del nuevo ministro del Partido Comunista, es hacerse responsable de sus dichos y no buscar explicaciones pueriles o infantiles. Y no infantilizar a los ciudadanos con explicaciones idiotas. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ignacio, el minuto de confianza fueron como 15 minutos. Nos vemos. Estuvo bueno, estuvo largo. Chao.